universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Hola, bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy estamos desde el municipio de Fusagasugá hablándoles acerca de una conferencia muy importante del temario 50 conferencias, la conferencia número 12, retorno y recurrencia. Para hablar de esta conferencia y profundizar un poco más este tema se encuentra conmigo el conferencista de conocimiento de sí mismo, Leonardo Reyes. Hola Leonardo, bienvenido. Hola Jenny, ¿cómo estás? Muy buenas a todas las personas que nos escuchan a través de este medio. Bueno Leonardo, entonces arranquemos a hablar del retorno y la recurrencia. Hablamos de que son dos leyes, ¿no? Leyes de retorno y recurrencia. Son dos leyes mecánicas. Bueno, entonces ¿en qué consisten esas leyes de retorno y recurrencia? Bueno, son dos leyes mecánicas. Una nos va a permitir dar como la oportunidad de volver a nacer y la otra, como es mecánica, nos va a hablar de que siempre que volvemos a nacer vamos a volver a cometer los mismos errores. Eso es lo que se sintetiza estas dos leyes. ¿Por qué es tan importante hablar de estas dos leyes? Porque si nosotros no conocemos la existencia de estas dos leyes, no vamos a poder trascenderlas. El objetivo de hablar sobre conocerse a sí mismo es llegar algún día a trascender las dos leyes, la ley del retorno y la ley de la recurrencia. Bueno, entonces empecemos a hablar de la ley del retorno, si te parece. Empezaríamos a hablar un poquito acerca del retorno. Bueno. ¿Qué es eso del retorno entonces? Bueno, la palabra re quiere decir volver y Sí. torno quiere decir girar. Entonces, lo que nos indica es que según esta ley maravillosa, todo gira en forma circular y todo vuelve a su punto de partida. Por ejemplo, nosotros podemos ver que el planeta Tierra en su movimiento de rotación gira y vuelve de nuevo, por ejemplo, A su mismo punto. Exacto, por ejemplo, las 12 del día gira 24 horas y en las 24 horas vuelve a ver las 12 del día. Entonces, así mismo retorna al día o retorna a la noche. Retorna al día, retorna a la noche. Pero mira que no solo lo vamos a ver como tal en este proceso del planeta. Por ejemplo, el planeta ya hace retornos más grandes, se puede girar alrededor del Sol. Y también el mismo sistema solar está girando, tiene que girar por las 12 constelaciones. Y cuando gira por las 12 constelaciones, pues ya se conoce como un ciclo. Entonces, esta ley nos está indicando que todo está girando de esta forma y que todo tiene que volver de nuevo a su punto de origen. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el ser humano? Mira que la ignorancia del ser humano es muy grande, porque muchos piensan que la vida del humano es lineal y por eso nos hacemos las diferentes preguntas como ¿qué pasa después de la muerte? Pues no. Como existe esta ley del retorno, nosotros también estamos sometidos a esta ley. No solo los planetas, los sistemas solares, las lunas, las galaxias. Entonces, nosotros nacemos, hacemos un giro, ¿sí? Por diferentes etapas. La niñez, infancia, adolescencia, madurez. Luego llegamos ya, por último, a la vejez y morimos. ¿Sí? Sí. Y en ese punto en el que morimos, volvemos a girar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que apenas morimos, volvemos y nacemos. Y volvemos a dar otra vuelta, pasando por las diferentes etapas humanas. Y luego volveremos a morir. Y luego volveremos a nacer. Y luego volveremos a nacer, a morir. Ya entiendo por qué te refieres a que la mayoría de las personas pensamos que la vida es lineal. O sea, pensamos simplemente que nacemos y llegamos a la muerte y ahí se acabó todo, no hay nada más. Pero tú estás hablando, como hemos hablado en otras conferencias, de que no es así, sino que siempre que morimos pues volvemos a nacer, entonces nuestra vida sería circular y estamos sometidos entonces a esa ley de retorno. ¿Y eso qué implica en nuestra vida, que estemos sometidos a esa ley? Bueno, primero que cuando morimos volveremos a nacer y volverá otra oportunidad. Sí. Fíjate que nosotros tenemos derecho a tener 108 retornos, o sea que vamos a como humanos, O
O sea, que vamos a tener que morir. Después de que morimos, volvemos a nacer. Sí. Morimos por 108 veces. Mira que si nosotros, pasados esos 108 retornos, nosotros no logramos trascender, no logramos aprender lo que tenemos que aprender, no logramos eliminar el ego, volveremos a retornar al reino animal. Porque como lo miramos en la conferencia número 8 de evolución e involución, nosotros venimos del reino animal. Entonces, terminado la 108, el próximo retorno será como un animal, pero ahora involutivo. ¿Y cuándo podremos salir entonces de esa ley mecánica? Mira, como lo hablamos en la conferencia número 8, hay dos formas, podríamos decirlo así, sí, de salir de esa mecanicidad. La primera, si trabajamos sobre sí mismos, sin necesidad de ir a terminar las 108 existencias, hacemos el trabajo que tenemos que hacer, podremos escapar. Pero si no, tendríamos que bajar 3000 veces por ese proceso, que son lo que hablamos en la conferencia de Samsara, y pasadas esas 3000 veces, ahí sí nos escaparíamos de nuevo, de acá, de esta que se llama la rueda del Samsara, o de estas leyes mecánicas. Bueno, Leonardo, entonces ahora me gustaría que nos explicaras un poquito cómo es ese proceso del retorno, o sea, en qué momento se da, en qué momento podemos decir que una persona retornó de nuevo a una nueva existencia. Como nosotros lo hablamos en la conferencia número 2, la persona apenas muere se le hacen unos juicios. Por lo general, las personas tienen que ir al limbo, o bueno, a menos que hayan hecho un trabajo sobre sí mismos, ellos van al cielo a unas vacaciones. Pero vamos a poner el ejemplo de que él vaya al limbo. Allá en el limbo tiene que hacer retrospecciones sobre todo lo que hizo en la vida anterior, ¿sí? Si despertó la conciencia, conscientemente empezará a hacer esas retrospecciones. Si no despertó la conciencia, pues él podrá hasta pensar o creer que sigue vivo, repitiendo las mismas acciones. Bueno, lo cierto es que después de determinado tiempo, en el limbo el maestro Anubis le dice que ya es el momento de retornar, puesto que las circunstancias ya están listas. Ya el papá, la mamá, ya está todo diseñado para que vuelvan a nacer. Entonces le despiertan la conciencia y él empieza, desde el mundo astral, él empieza a generar mareas astrales para que la mamá y el papá busquen el contacto sexual. Ay, no me digas. ¿Sí? O sea, ya hay una influencia para que se enamoren dos personas, Claro. desde la chispita que están esperando en el limbo para poder nacer de nuevo. Claro, él necesita volver a nacer, por eso él va a intentar generar esas mareas, esa ilusión para que haya el coito sexual. ¿Es que era mujer de un cupido? Podríamos decirlo así, que podrían activarse esas partes del ser para que esa nueva vida aparezca. Lo cierto es que cuando se da la cópula sexual, sí, en ese momento el ángel de la vida, porque así como hay un ángel de la muerte, hay un ángel de la vida, entonces él le da la vida a ese esperma y a ese óvulo para que se empiece a engendrar. El 3% o la conciencia o ese niñito todavía no puede entrar dentro de la mamá, porque como lo hemos venido hablando en diferentes conferencias, en el cuerpo solo puede haber un templo, en un templo solo puede haber un maestro. nuestro cuerpo físico sería como ese templo. Exacto, entonces como en ese caso, ese maestro es la chispa de conciencia de la mamá. El 3% del niño se queda cuidando al bebé desde afuera, ¿sí? Él puede percibir todo lo que está sucediendo. Y lo cierto es que cuando se llega al momento del nacimiento, en el momento en el que da el primer aliento de vida, en el momento en el que respira, en ese momento entra el 3% dentro de la persona y se cumple el retorno. Eso siempre ha sido una incógnita en la sociedad, porque muchos de nosotros nos preguntábamos eso, ¿realmente el feto que se está formando dentro de la mamá ya tiene su propia independencia, su propia alma? ¿O simplemente sus reacciones, todo lo que hace es como parte de la misma mamá? En ese caso, ¿cómo sería ahí? Mira, la chispa todavía, o esa alma, o esa partícula de espíritu, todavía no está dentro del feto. Pero está ahí al lado. Pero está ahí al lado y está comunicado con él,
¿sí? Por eso él puede hasta percibir los pensamientos o los deseos de la mamá. Él los puede percibir, pero como tal el alma todavía no está dentro del feto. Solo en el momento en el que sale de la mujer, de la matriz, puede entrar en ese momento ahí sí entra el alma. Pero está ahí presente todo el tiempo. Sí, Siempre podría está estar protegiendo a la mamá, ¿no? Claro. Hasta está pendiente si quiere al niño la mamá o no quiere, o piensa en abortar. La chispita está ahí hoy, pero ¿por qué no sé? Todo lo que hizo para que se diera esa cópula, entonces sí, eso es lo que va a hacer. Lo importante ahí es entender que ahí se da el retorno y se cumple una existencia de las 108. Listo, entonces apenas nuestro primer aliento ahí retorna nuestra chispa, nuestro 3%, nuestra alma, ¿sí? A nuestro cuerpo y comenzaríamos una nueva existencia. Bueno, ya para terminar este tema del retorno, me gustaría que nos hablaras un poquito acerca de la reencarnación. ¿Es lo mismo que el retorno o tiene alguna diferencia? Bueno, la reencarnación es el mismo término que se le da en otras culturas a esto que estamos hablando del retorno. Por ejemplo, en el Oriente se hablaba de eso, se hablaba de la reencarnación. Pero nosotros vamos a hablar que la verdadera reencarnación la hacen los maestros ascendidos. Un maestro ascendido es un ser que logra el 100% de conciencia y se le conoce reencarnación porque él a voluntad muere. Sí. Y a voluntad nace donde él quiere. Mientras que los que retornamos somos los que ya a donde nos manden a cumplir nuestro destino. ¿Sí? Entonces por eso muchos maestros se reencarnan, ven que su cuerpo ya está viejito y vuelven y reencarnan en determinado lugar, en la familia que quieren, en las circunstancias que desean. Ah, ok, sí es bueno aclarar esa diferencia porque nosotros conocemos más el término reencarnación, es más común que el término retorno. Pero entonces confundiríamos un poquito el significado de cada uno. Realmente lo que nosotros hacemos es retornar, no reencarnar. Sí, la idea es que algún día reencarnemos. Tengamos esa conciencia para poder saber dónde nacer, en qué circunstancias. Listo. Entonces, o fíjate que, por ejemplo, hay maestros que ni siquiera, como son inmortales, sí. Algunos dicen, no, yo quiero quedarme con este cuerpo habitando en esta dimensión. Y bueno, ahí encontramos varios, como el conde Saint Germain, como encontramos al maestro Jesucristo. Bueno, en fin, han habido varios maestros que todavía tienen su cuerpo. Bueno, eso de pronto lo vamos a profundizar más adelante en otras conferencias, pero me gustaría que nos hablaras ahora un poco acerca de la segunda ley, la ley de recurrencia. ¿Qué es eso de la recurrencia? La ley de recurrencia. Pues quiere decir volver, como lo hemos venido hablando. Y ocurrencia quiere decir repetir. Entonces la ley de la recurrencia nos está diciendo volver a repetir o volver a incidir en lo mismo. Como lo veníamos hablando en este tema anterior, la ley del retorno, cuando nosotros morimos, nosotros hicimos determinadas cosas. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que a los 8 años nos abrimos la cabeza jugando con nuestros primos. Un ejemplo de algo que puede suceder. Sí, a los 12 años nos pegaron porque hicimos determinada travesura. A los 14 años nos conocimos con Juanita, fue nuestra primera novia. ¿Sí? A los 16, por ejemplo, se conoció el vicio de la masturbación. A los 20 años tuvimos nuestro primer hijo. ¿Sí? Así sucesivamente, a los 40 años quebramos una empresa que habíamos creado. ¿Sí? A los 60 años nos dio un cáncer. ¿Sí? Y a los 70 morimos. Eso fue la película de una existencia. De una vida trágica. De una vida trágica. ¿Sí? No muy feliz. ¿Qué pasa? Digamos que esa persona murió, iba a la conferencia en la existencia 100, perdón, y tiene que volver a nacer para vivir su existencia 101. Sí. La ley de la recurrencia lo que nos va a decir es que a determinada edad, a los 4 años de la existencia 101, volver a jugar y se volverá a romper la cabeza. ¿Sí? A los 8 años que hemos hablado anteriormente, volverá a hacer una travesura y le volverán a pegar.
A los 14 años se volverá a encontrar con Juanita y volverá a ser su primera novia. O sea, que aparte que volvemos a nacer una y otra vez, volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho en las existencias anteriores. Sí. Y ese muchacho, a los 16 años, volverá y conocerá el vicio de la masturbación. Y a los 20 años, con determinada mujer, volverá a tener un hijo. Y así se seguirá repitiendo hasta que muera. Digamos que 70 fue que dijimos. De pronto la próxima muere un poquito antes, porque cada vez se va degenerando más, ¿sí? Los defectos cada vez van, ¿sí? Y muere. Bueno, Leonardo, ¿cómo así que tenemos que estar repitiendo una y otra vez lo mismo? O sea, ¿para qué tendríamos que estar repitiendo tantas veces lo mismo? Nosotros venimos a este mundo a sacar sabiduría. Y esa sabiduría se va a sacar de los errores que cometemos. Entonces, es como cuando un niño va al colegio, tiene que aprender, no quiso aprender, se le hace un examen, lo pierde, tiene que repetir el año. Entonces, por eso nosotros tenemos que volver a repetir las mismas circunstancias, a ver si ahora sí aprendemos, a ver si nuestra alma o nuestro proceso espiritual y moral es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje. Ok. Mira que algo que es terrible es que cada vez las recurrencias, o sea, los errores que cometemos desde vidas pasadas, cada vez son más graves. Porque si no aprendemos, o sea, cuando te voy a poner un ejemplo. Digamos que tenemos una recurrencia donde nos cogimos a golpes con unos compañeros en el colegio, ¿sí? La ira, ¿sí? La competencia, los miedos, los nervios. Salieron varios defectos para terminar cogiéndonos a golpes, ¿sí? Cuando nosotros volvemos a nacer, el defecto de la ira está más grande. ¿Qué quiere decir? Que ahora la ira es más grande, los nervios, los estados de competencia son mayores. Entonces posiblemente en la próxima existencia ya mi deseo sea tan fuerte que ya me empiece a ganar hasta cuchillo. Claro, ya tengo un yo de la ira mucho más grande. Claro, y así cada vez nuestros defectos van a ir evolucionando, hasta que podríamos llegar a que esas recurrencias empiezan a avanzar hasta llegar a la muerte. Fíjate que en las últimas existencias, que son las 108, lo que hablábamos de las 106, 107 y 108, vienen las recurrencias más terribles, porque es la acumulación de todo lo que ha sucedido, y por eso vemos cosas tan fuertes. O sea, de todo lo que venimos repitiendo cada vez es más grave, las consecuencias son más graves, los dolores son más grandes. Eso lo explicaría un poco por qué ahorita la humanidad está como está. Claro. De pronto porque ahorita ya las peleas, digamos, entre amigos ya no terminan simplemente en un golpecito, sino que ya terminan en la muerte. O las peleas entre esposos, también ya, uno no escuchaba hace unos años esas noticias de que el esposo mató a la esposa en una golpiza, o que la apuñaló, o que pues no lo escuchaba, pero hoy en día es algo que ya uno dice, pero ¿cómo así? O sea, es algo muy, muy fuerte, muy seguido. Tendría que ver esto con la vida de recurrencia, ¿cierto? Claro que sí, porque al volverse las cosas más graves, entonces si la persona empieza a despertar la conciencia, empieza a reflexionar, oye, espera, esto ya está como pasando. ¿Sí? Entonces por eso se tiene que dar. La única forma de trascender estas dos leyes, dejar de nacer y dejar de repetir, la ley del retorno y la ley de la recurrencia, sería haciendo el trabajo y despertar de la conciencia. Bueno, hablemos entonces de cómo podemos trascender una recurrencia. Bueno, para poder trascender una recurrencia, primero debemos entender cómo se procesa. Okay. Todas las recurrencias se van a procesar a causa de los yoes, de los agregados psicológicos. Si yo tengo recurrencia de agarrarme a pelear con mi esposa, entonces mis defectos psicológicos, mi ira, mi impaciencia, mi amor propio, empieza a comunicarse telepáticamente con mi esposa. Eso no nos damos cuenta. O sea, nuestros yo se comunican telepáticamente con los de los demás. Claro. Para cumplir la recurrencia. Entonces se ponen una cita. Entonces ellos dicen, bueno, ahorita que lleguemos a la casa, ellos hablan así. Apenas lleguemos a la casa,
entonces vamos a empezar a pelear. Y los de la pareja le dicen listo. Entonces eso empieza a dar que por debajo de la razón, o sea, sin que yo me dé cuenta, empiezo a pensar mal de mi esposo. Empiezo, pero me imagino que ahorita debe estar acostada, me imagino que ojalá me tenga comida, porque si no, pues mal. Sí, entonces mi psicología por debajo de la razón empieza a pensar. Y ella, también por debajo de la razón, va a empezar a ser vago, sinvergüenza, no trae plata, solo problemas, no colabora, fijo llega tarde. Fijo llega tarde. Entonces ella, sin que se dé cuenta, empieza a pensar esas cosas. Él, sin que se dé cuenta, entonces se van procesando. Cuando él timbra, ¿sí? Apenas timbra, de pronto timbra muy duro, o sea, sin darse cuenta, como que entonces ya de una vez, y abre la puerta, y bien, ya de una vez, como se llegó a la recurrencia, los dos de encuentro me dicen, bueno, cumplamos nuestra cita. Ya hay una carga emocional, psicológica muy fuerte de las dos personas que están listas para que por cualquier detallito hagan así la es. Entonces, todo se procesa así. Todo lo que nos pasa en la vida, las peleas, las relaciones amorosas, los encuentros con las personas, todo se procesa así. O sea, todo es recurrencia. Bueno, hay otras cosas que se llaman accidentes, eso lo vamos a hablar en otra conferencia. La conferencia del ego, personalidad y esencia, hablaremos un poco de la ley de accidentes. Pero la mayoría de las cosas que suceden en nuestro destino ya están escritas. Un accidente, entonces telepáticamente entro en afán, la otra persona en la que me va a estrellar también en ese momento telepáticamente y se da el accidente. Bueno, pero ¿por qué hablamos de eso? Tú me preguntabas, pero ¿cómo podemos trascender? Solo matando los actores, solo matando los defectos que están causando dichas recurrencias, podemos trascender. Tú hablas de actores, o sea que podríamos ver esto para entenderlo un poco mejor, como una película. Sí. O sea, la vida es una película y digamos nosotros colocamos la película y volvemos y repetimos lo mismo. Exacto, apenas nacimos, nuestra vida es una película viviente, entonces vuelve y rueda la película para que pase lo mismo, la persona muere, recoge su película para que en la próxima existencia vuelva otra vez. ¿Y quiénes son los que van a vivir esas películas? Esas escenas de la película. Esas escenas, pues los yoes, los agregados psicológicos. Ellos son los actores. Pero tú hablabas de que para poder cambiar la película, la única manera era eliminar los actores de esas escenas. Hablamos, por ejemplo, de la circunstancia donde podríamos pelear con nuestra pareja y a causa de esa pelea podría haber un motivo de separación. Si nosotros empezamos a autoobservarnos, que es importante entender que para trascender una recurrencia la persona tiene que estar despierta. Estar despierto quiere decir viviendo en instante en autoobservación. Sí. Si empieza a estar en ese estado de autoobservación y de vigilia sobre sus pensamientos y sus emociones, podría empezar a darse cuenta que mentalmente está pensando mal de la pareja. Entonces, si está en autoobservación, ahí en ese momento podría reflexionar: uy, espera, este pensamiento está como de ira por mi pareja. Podría pensar un reclamo que le va a hacer apenas llegue. Si en ese momento la persona entra en ese estado de autoobservación y descubre ese defecto, y en ese momento pide muerte: Madre Divina, mátame este yo. Madre Divina, mátame este yo de los reclamos. El amor propio, pero es que ¿cómo me va a hacer eso a mí? Ay, madre mía, mátame este yo. ¿Qué está haciendo? Está cortando la telepatía. O sea que la recurrencia se trabaja desde antes de que pasen las cosas. Pongo un ejemplo, pero de pronto me pasa a mí, para entender un poco. Dale. Hay veces que de pronto yo empiezo a pensar mal de una persona, sin saber, porque digamos estoy haciendo oficio en la casa y aparece un pensamiento negativo hacia alguien. Pues uno normalmente no lo miraría ni como una recurrencia ni nada, sino que no le da importancia, simplemente se queda pensando en eso. Pero posiblemente más adelante, cuando uno se encuentra a esa persona después de haber pensado tanto, pues termine peleando con esa persona. Sí, mira, primero, antes de, va a aparecer esa charla que tú estás comentando. ¿Sí? Eso te va a permitir darte cuenta que se te viene una recurrencia.
Eso te permite como identificar que ya va a venir. Sí. Bueno, pero una vez tú ya identificaste que se te viene la recurrencia, esa escena se va a dar. ¿Por qué? Porque tú estás eliminando tus defectos, pero la otra persona no. ¿Cuándo se trasciende la recurrencia? Tú ya sabes, ya sentiste la telepatía. Ahora vienen los hechos. En ese momento, cuando te encuentras con esa persona y empieza la discusión a acalorarse, tú ahí vas a empezar a eliminar y eliminar. Y si eliminaste tus defectos, pues eso empieza. Bueno, entonces ya, según lo que nos has explicado, para trabajar una recurrencia, yo empiezo a eliminar desde el momento en que empieza a aparecer en mi mente ese pensamiento, empiezo a eliminar. ¿Listo? Claro. ¿Qué más tengo que tener en cuenta para trascender esa recurrencia? Si estamos trabajando sobre sí mismos, muchas de las recurrencias que tenemos a nuestro ser o a nuestra conciencia le interesa que las logremos trascender. Entonces Él nos va a ayudar, Él nos va a mostrar a través del desdoblamiento astral que se van a venir esas recurrencias para que estemos muy atentos. Nos lo va a mostrar a través del número 10 de la Cábala. Más adelante vamos a hacer un estudio de cómo se interpretan las experiencias astrales. En un sueño, o yo tengo un astral o un sueño donde aparece el número 10. Sí. Eso quiere decir Entonces, que viene una recurrencia. Sí, entonces tú ya sabes que va a venir una recurrencia, un error que vienes cometiendo desde vidas pasadas, tú vas a estar muy atenta. Entonces tú ya teniendo esa pista, ahora tienes que estar en vigilia, tienes que empezar a eliminar esos defectos para lograr trascenderlos. Muchas veces estos yoes o estas recurrencias vienen con mucha fuerza y para poder trascenderlas es necesario hacer unos estudios de meditación antes para que cuando ya hayamos meditado, hayamos eliminado en la meditación profunda a estos yoes, pues ya sea completamente posible de que volvamos a cometer el mismo error. Esa es la única forma de cambiar la vida, porque muchas personas quieren cambiar la película de su vida, pero no saben cómo. Y si no supieran, si no aplican la eliminación de los defectos, ¿alguien podría llegar a cambiar su vida? No, no pueden. Todos seríamos víctimas de las circunstancias. Pues lo que nosotros pensamos que hacemos, pero nosotros nunca hacemos. Simplemente estamos repitiendo lo mismo. Algo que también me gustaría anotar, Sí, claro. es que no solo va a bastar eliminar el defecto, sino que es necesario pagar el karma que se debe, puesto que a causa de nuestros defectos se ha generado mucho dolor. Entonces nosotros tenemos que pagar esa deuda para que ya nunca más se vuelva a repetir en los giros. ¿Qué pasa si dentro de mi destino yo tengo que, digamos, enamorarme de determinada persona y pues sufrir con esa persona porque tengo un karma o tengo una recurrencia? ¿Sí? Pero yo trasciendo eso, o sea, yo elimino esos defectos y ya no tengo que estar con esa persona, pero esa persona no lo trasciende porque no sabe cómo hacerlo. ¿Qué pasa con esa persona? Esa persona ya quedaría ahí sola, ¿cómo podría cumplir con esa recurrencia? Bueno, mira, lo más probable es que tú te libras, pero para que tú te libres tienes que haber pagado el karma. Porque si esa persona te hizo sufrir o te va a hacer sufrir, es porque tú la hiciste sufrir. Entonces se te está devolviendo eso. Entonces, además de matar el ego, tienes que pagar el karma. Cuando tú pagas el karma del sufrimiento que le causaste a la otra persona, ¿sí? La ley divina se encarga de que él siga en el mismo proceso, pero con otra persona. O sea, le pone a otra persona para que cumpla eso, Sí, pero va ya yo me libero de eso. a aparecer otra persona con la cual él siga cumpliendo sus películas. Entonces, por eso tienes que pagar primero el dolor que le causaste a él, ¿sí? Sí. Y tienes que pagar para que otra persona que tenga un destino parecido o igual se encuentra con esa otra para que puedan seguir cumpliendo su ciclo y tú puedas salir bien librada de eso. Muchas veces internamente cuando se hacen estos trabajos de muerte psicológica, de arrepentimiento, que no solo yo me libro, sino uno empieza a darse cuenta que uno es el causante de todo lo que está sucediendo.
Entonces digamos que a causa de mi defecto del desorden es que siempre hay una pelea, esta es la recurrencia. O a causa de mi defecto que se levanta tarde, siempre hay una pelea. Entonces yo estoy causando dolor a otra persona. Entonces si yo elimino ese defecto dentro de sí mismo y empiezo a reflexionar, me doy cuenta, no, yo soy el causante. Tengo que arrepentirme a unos niveles tales que la misma Madre Divina de la otra persona me va a decir lo perdono. Ya con lo que comprendiste, con el arrepentimiento que tuviste, creo que no vas a volver a cometer la misma falta. Bueno, interesante, realmente está muy interesante todas estas herramientas que estamos aprendiendo en esta conferencia, pero pues ya tenemos que llegar a su fin. No sé si tengas de pronto algo que aportar ya para terminar la conferencia. Nosotros podemos hacer un trabajo psicológico, podemos pagar determinados karmas. Sí. La película que hemos borrado se puede volver a recrear si nosotros derramamos la energía sexual, porque cuando se fornica, se llega al orgasmo o a la eyaculación, se reviven los defectos o los actores que hemos eliminado. Entonces esto va a ser un trabajo de no solo morir, ni de hacer sacrificio por la humanidad, o sea, enseñarle a otras personas para poder pagar los karmas, sino también vamos a necesitar hacer un trabajo de transmutación sexual. O sea, tres factores. Tres factores. Si no están los tres factores, es difícil salir de la recurrencia. Claro, porque es como si tú toda la energía que estás liberando esa película la empiezas a fusionar en tu columna. Entonces cuando se va fusionando en tu columna no se va a volver a repetir. Ya no hay posibilidad de que se revivan los defectos. Claro. En el día o en el momento en el que nosotros eliminemos todos los defectos y toda esa energía quede fusionada en la columna vertebral, ¿sí? En ese momento logramos trascender la ley del retorno y lograremos trascender la ley de la recurrencia. Y ya no tendríamos que volver a nacer de nuevo, a menos que lo quisiéramos. Podríamos entrar de nuevo, o ahí sí podríamos llegar al estado de la reencarnación. ¿La inmortalidad existe? Sí. Y se logra cuando una persona ha trabajado toda su película, todas sus recurrencias, ha trascendido y ha eliminado todos los defectos que ha tenido en su vida, en su existencia. Una vez logra solucionar toda esa película, se vuelve un ser inmortal. Y me imagino que es eternamente feliz. Eternamente feliz. Porque ya no tiene efectos que le torturen la vida y que le hagan repetir las mismas cosas. Exacto. Bueno, Leonardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta interesante conferencia. Realmente es muy práctica, es muy útil para nuestra vida, porque podemos salir de muchos problemas en los que estamos pues recurriendo. Se dice que uno a veces no aprende las lecciones de la vida ni a cañonazos, ¿no? Que por más que le pase una y otra vez sigue sufriendo por lo mismo. Entonces pues vale la pena aplicar esta conferencia. Sí. Entonces gracias por acompañarnos y pues gracias también a todos ustedes por estar pendientes de las conferencias. Seguiremos con muchas más conferencias de conocimiento de sí mismo. Si tienen preguntas acerca de esta conferencia, estaremos atentos en los comentarios del video y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto.